Hola, buenas noches. Hoy estoy aquí para exponer la fase final del curso de Cultura Política. Mi nombre es Henry Moncada, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estoy inscrito en el programa de Ingeniería de Sistemas, en el grupo número 96 de la materia de Cultura Política. Para este trabajo nos piden que expongamos unos cuestionamientos a raíz de las tareas que hemos trabajado durante el semestre. Eh, Como para ponernos un poquito en contexto, debíamos escoger un grupo social y hablar y investigar acerca de él y la importancia democrático-social que tienen en Colombia. Yo escogí los sindicatos. ¿Listo? Entonces la primera pregunta es así: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Los sindicatos nacen con la necesidad de un pueblo, nacen con la necesidad de ser una representación para el pueblo, ¿sí? Ellos son un grupo de trabajadores que se unen para luchar por las necesidades laborales y obviamente en general de todos los problemas que podían llegar a los empleados. Los primeros sindicatos nacieron para defender la competencia desleal que tenían la llegada de la revolución industrial. Pues trajeron tecnologías extranjeras, de las multinacionales trajeron estas tecnologías y pues los trabajadores locales se vieron desplazados por esta mecánica. Es importante porque ellos nacieron como una representación social y se convirtieron en una herramienta política que llegaron a ser un ente que modificó la historia en muchos aspectos. Bueno, la segunda pregunta es: ¿cómo relaciona la temática investigada con la participación política y democrática en Colombia? Como se los decía, los sindicatos son agrupaciones de personas. Ellos nacieron como representación de los trabajadores, pero rápidamente se convirtieron en un mecanismo político debido a que agrupaban un gran número de personas con ideales similares. Entonces los principales grupos políticos, en ese caso el bipartidismo, vieron en ellos un poder grandísimo para cambiar las cosas, y esto trajo desestabilidad al gobierno conservador que llevaba mucho tiempo. Lamentablemente, estos grupos, estas peleas, pues hicieron que se permearan los sindicatos y se empezaron a perseguir muchas veces intereses privados y intereses propios. Porque el periodo de tiempo que se escogió es importante. Yo escogí el periodo de 1950 a 1990. Este periodo está marcado por mucha violencia en Colombia. Es importante porque hay varios hechos que cambiaron la forma de hacer política en el país. Es importante porque se abrió, debido a la aglomeración, debido a la agrupación de varias personas, se abrió la posibilidad de nuevos pensamientos políticos y se dejó de un lado el bipartidismo. Es importante porque durante este periodo el gobierno vio la necesidad de escuchar al pueblo. ¿Por qué seleccioné dicho espacio? Yo seleccioné todo el país, todo Colombia. ¿Por qué es importante? La importancia nace de antes de la fecha escogida. La importancia se da porque cuando llega la revolución industrial de Colombia, las grandes empresas contrataron a los empleados de los pequeños pueblos. Obviamente hubieron contratación en las grandes ciudades, pero en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, hubieron contratos que llevaron a la movilización de personas de diferentes municipios del país a aglomerarse en ciertas partes. Entonces, casos como la Oil Fruit Company tenía trabajadores en Barranquilla, en Magdalena, tenía barranquillas en la costa atlántica, en la costa pacífica. Entonces, ellos tenían un gran poder laboral, y eso hizo que pues los ciudadanos, los trabajadores, se reunieran en varios puntos del país y todos pues lucharan por intereses en común. Entonces es importante notar que además que las principales batallas o las principales guerras que fueron, por decirlo de una u otra manera, en las que hubieron violaciones de derechos humanos, en las que se maltrató a la población, no fueron las principales ciudades, no fue donde habían medios de comunicación, sino en otras partes. ¿Mm?
¿Cuál es el contexto histórico? Como se lo mencionaba, el contexto histórico es un periodo de violencia. Colombia está marcada en el último siglo por muchos actos de violencia en los que los principales, pues, paganos eran los ciudadanos, y en este caso, pues, los que representaban a los ciudadanos eran los trabajadores. El contexto se relaciona con los sindicatos porque los sindicatos, como se los mencionaba antes, fueron una herramienta, se convirtieron en una herramienta política, y al convertirse en una herramienta política se convirtieron en un blanco de aquellos que eran oposición frente a los gobiernos de turno en los diferentes aspectos, en los diferentes casos, ¿no? Durante todo el periodo. ¿Qué población es la más, qué población es afectada y quiénes son los actores principales? Bueno, la población afectada, pienso que es toda la sociedad. Eh, si bien los sindicatos representaban a los obreros y pues a los diferentes trabajadores del país, cada persona que trabajaba era el representante de su familia. Entonces, toda la sociedad se veía representada a través de estos grupos de trabajadores. Se puede hablar de toda la sociedad, obviamente aquellos que estaban dentro del grupo social que conformaba a los trabajadores. No se puede decir que los sindicatos representaban en algún momento, sí, en algún momento y después de un tiempo sí empezaron a representar a las empresas, pero en un principio nacieron como la representación del pueblo. Entonces toda la sociedad, todos aquellos que no hacían parte de una compañía, de un dueño de un emporio económico o de una representación política, estaban representados por los sindicatos. Eh, los principales actores, los sindicatos laborales como el sindicato maestros, el sindicato de alfareros, los sindicatos de obreros, los sindicatos de los empleados bancarios, los sindicatos estudiantiles, todos esos fueron los actores, las cabezas visibles para poder implementar la lucha. ¿Cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto? Bueno, durante ese periodo sucedieron varias cosas. Los sindicatos empezaron a ser un mecanismo para la política, esto desestabilizó los gobiernos de turno, lo que hizo que la gente perdiera confianza en los conservadores que llevan mucho tiempo. Sucedieron cambios de liberal conservador hasta que pues los que más tenían credibilidad eran los soldados, entonces subió Rojas Pinilla al mando. Rojas Pinilla apoyaba a la población, era un gobierno patriarcal, perdón, que pensaba en los intereses del pueblo, pero estaba en contra de aquellos que estaban en contra de ellos. No les importaba mucho escuchar al pueblo, sino consideraban que la voz de ellos era los que en ese momento podían tener más claridad debido a todos los problemas que los allegaban. Esto trajo que se creara el Frente Nacional, esto trajo que la constitución colombiana cambiara 3 veces y que hoy en día tengamos una constitución que está plasmada de derechos importantísimos que quieren violar, que hoy en día se están intentando violar. Entonces se puede pensar que es demasiado importante el trabajo que se hicieron durante ese periodo. Otra pregunta. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Los sindicatos siguen siendo representación obrera. Lamentablemente, los ideales políticos se quedaron en el pasado. Ellos ya no representan a la población en general. Las formas de hacer política cambiaron, la forma de emplear cambió. Los empleados perdieron fe debido a cómo los sindicatos patronales aparecieron, empezaron a ser más importantes los intereses propios de aquellos que lideran los sindicatos que los intereses de toda la población. Entonces, lamentablemente, los sindicatos hoy en día no son lo que fueron en algún momento, ¿sí? Ellos siguen representando ideales, pero no representan la mayoría de la población como lo representaron en algún momento. ¿Cuál es la relación de la temática con el concepto de cultura política? Pues básicamente la cultura política es la necesidad que todos tenemos como sociedad de estar enterados, de estar impregnados, de ser conscientes y racionales a la hora de tomar una decisión política. Cuando uno se une para defender un interés político, generalmente tiene un pensamiento en su cabeza. Se ha implantado, o sea, porque realmente investigó y quiso defenderlo. Esto trae aglomeración de intereses,
¿sí? Entonces, cuando hay un interés de por medio, cuando hay interés en común, la gente se reúne y puede tomar conciencia de la importancia de lo que está haciendo. Los sindicatos son esa herramienta que tiene el pueblo para enfrentar la falsa publicidad, por decirlo de alguna manera, que enfrenta Colombia hoy en día por parte de su gobierno y que en el pasado también enfrentó, porque es una historia que no ha terminado, como mecanismo político, ¿sí? Entonces los sindicatos se empapan, son racionales, toman una decisión y salen a defender a aquellos que pertenecen y creen. Entonces, pues es un concepto bastante absortivo, o sea, que comprende muy bien a lo que es un sindicato. ¿Cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de democracia? Bueno, como se les mencionaba antes, gracias a la lucha de los sindicatos, a pesar de que hubo una gran opresión, casi desaparición de los sindicatos, llevándolos a la clandestinidad casi, eh, ellos fueron y no se puede desmeritar eso, para bien o para mal, fueron un mecanismo para hacer política. Y en algún momento le dieron la batuta a aquellos que querían realmente defender el pueblo. Y el ejemplo más claro que tenemos es la Constitución de 1991, en la que se abarcan muchísimos temas, no todos, pero se abarcan muchísimos temas en la que se piensa realmente en la sociedad, realmente se piensa en los derechos del trabajador, se dan herramientas importantísimas como la tutela y los derechos de petición para reclamarle al Estado lo que se merece. Entonces creo que son mecanismos muy importantes de separación. Lamentablemente, como les decía antes, han perdido fuerza, han perdido credibilidad, pero creo que al igual que la sociedad, al igual que la juventud actual, avanzarán para defender lo que realmente necesitan. Aquellos ideales que están en el pasado, anclados al pasado, cambiarán y empezarán a ser parte de una participación política más activa. Creo que con eso termina la presentación de esta fase. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la pronto.